ver si hacemos el 5 también. Vamos a tratar de llegar al 5. 21, ¿qué me dijiste? Bueno, vamos a hablar de la posesión. Lunes. En la unidad 3 hablamos de la propiedad. Hablamos del señorío jurídico, que es oponible erga omnes. Eso está establecido en el derecho real. Ahora vamos a hablar de la posesión. Dice, dificultades que presenta el estudio de la posesión. Empiézalo con eso. La posesión es un tema controvertido, dice, en la búsqueda de una doctrina que abarque y explique satisfactoriamente los complejos aspectos del instituto en cuanto a su origen histórico, fundamento racional, de protección, terminología, estructuración teórica, elementos que la integran, objetos, efectos y a los modos de su adquisición o pérdida. Porque el concepto mismo de posesión engloba una serie de situaciones y muy variados aspectos, y por la más variada teoría elaborada, como asimismo por la similitud que presenta la posesión con otras instituciones jurídicas como la propiedad y la tenencia, lo que puede llevar a dificultar distinguir esas figuras en forma clara y satisfactoria. Así también existe confusión en el lenguaje, como en el origen y significado etimológico de la palabra posesión, por la forma confusa e inconexa en que se refieren las fuentes romanas al fenómeno posesorio. Vaya y se pega un embrollo de palabras para decirte que la posesión, la propiedad y la tenencia se parecen. Más o menos se parecen. Y es cierto, se parecen. Porque un poseedor se comporta como un propietario. Vamos a ver de hecho, ¿verdad? Un poseedor es lo mismo que un propietario. Ocupa y disfruta de la cosa. Usa la cosa, disfruta la cosa, tal cual lo haría el propietario. La única diferencia, si querés llamarle, importante, fundamental, es que el poseedor no puede ejercer acciones para recuperar la propiedad. Pero el poseedor tiene acciones como el propietario para recuperar la posesión, sí. Pues tiene. El poseedor puede transmitir la posesión de la cosa, sí, puede hacer. Uno puede ser poseedor o adquirir posesión de algo como un propietario, sí. O sea, se parecen. Hablando en terminología de hechos y hablando común y rápido, se parecen. Son similares. Por eso es difícil distinguir los conceptos. Entonces lo que se hace es darle una connotación a la propiedad como dominio, como señorío jurídico. Y nosotros decimos, el propietario tiene la posibilidad de recuperar su propiedad y de oponer acciones ante todos los hombres. El poseedor también tiene el interdicto. Él puede recuperar su posesión de la cual fue desposeído. Tiene el interdicto para retener, para recuperar, y seguramente tiene otros interdictos más, ¿verdad? O sea, entonces ahí vamos dando cuenta donde es medio complicado separarla a los dos. Se parecen. Entonces esa es la dificultad que presenta el estudio de la posesión. Para hablarles mal y rápido. Como se parecen tanto el propietario, el poseedor y el tenedor, entonces se dificulta un poco estudiar. Eso nomás. Ahora lo que vamos a ver son la diferencia entre posesión y tenencia. Vamos a ver un poco qué significa la posesión y qué significa la tenencia, pues estas sí son medio distintas. Etimológicamente dice, y de acuerdo con una opinión muy difundida y defendida por los prestigiosos estudiosos de la historia del derecho romano, la posesión derivaría del pedibus y significaría estar sobre la cosa, estar establecido. Hace referencia a ser amo, señor o jefe de una cosa. En derecho romano nosotros estudiamos que ¿qué era posesión? Corpus y animus. Eso era posesión. Poseer la cosa, o sea, tener la cosa y querer tener la cosa. Eso era posesión en derecho romano. La posesión significa tener, ocupar, detentar, disfrutar una cosa, no importando cuál sea el título en cuya virtud se obtenga ese disfrute. Tampoco importa el poder ejercido sobre la cosa. Tenga su respaldo en título, lo único que tiene trascendencia es la tenencia de hecho de la cosa. O sea, por eso decimos que la posesión es el señorío de hecho, no es el señorío jurídico.
Porque el señorío jurídico únicamente lo ejerce con justo título el propietario, no lo ejerce el poseedor. Pero en términos prácticos, los dos hacen uso, goce y disfrute de la cosa. Tanto el propietario como el poseedor. Entonces, esa es la teoría. De lo dicho a propósito, se desprende el significado de la palabra que los elementos, la palabra resulta que los elementos característicos del concepto científico en la posesión son tres. Hay tres elementos en la posesión. Para Savigny. Para Savigny. Porque para Yeri no, solo dos cosas. Bueno. Nuestro rápido se cambió. La posesión importa una relación entre una persona y una cosa. El poder que ejerce el hombre sobre la cosa es la dominación, y la dominación ejercida por el hombre es de hecho, sin hallarse condicionada a la posesión del título. O sea, cuando yo hablo de elementos de la posesión, entonces son tres. ¿Qué le importa a la posesión? ¿O qué hace que la posesión sea posesión como tal? ¿Verdad? Es la posesión, es la relación de posesión que hay entre la cosa y la persona. Eso es lo primero. Lo segundo, el poder de dominación que ejerce el poseedor sobre la cosa. Y tercer elemento, es esa dominación que es de hecho, porque la ley no tiene por este poseedor un justo título. Entonces la dominación que ejerce es de hecho. No hay una posesión con título de por medio. Sí, es una posesión de hecho nada más. Sí. Esos son los elementos que pueden entenderse dentro de una posesión. Dice, lo singular del poder físico que entraña la posesión es del que se deriva del solo hecho de ejercitarlo, independientemente de la existencia verdadera del derecho o no. O sea, a la posesión como tal, como institución jurídica, no le importa si tenés título o no. En realidad en lo que se centra es en observar si ejerces o no un señorío de hecho sobre la cosa. Eso es lo que mira la posesión. Si ejerces una acción de dominación de hecho sobre la cosa. En definitiva, es un poder que ejerce una persona sobre una cosa. Y cuando ese poder se tiene en virtud de un derecho real, se habla de una posesión legítima. Y cuando ese poder se ejerce de hecho, excluyendo la titularidad del derecho real sobre la cosa, se habla de una posesión ilegítima. Vamos a ver los ejemplos. Cuando hablamos nosotros de una posesión legítima, si el libro que tengo en la mano es mío, o si lo tengo por algún otro derecho real, también puedo poseer alguno, aunque no físicamente, como por ejemplo un libro que presté o alquilé, o que tiene mi representante en su poder. Eso es posesión legítima. Yo alquilé el libro, yo presté el libro, ese libro es mío. Eso es posesión legítima. La ilegítima, si el libro no es mío, pero lo uso como si lo fuera. Yo agarré el libro, ni le presté, agarré nomás y usé, pero uso como si fuese mío. Eso es posesión ilegítima, ¿verdad? Y en relación a eso, el artículo 1909 establece: poseedor es quien tiene sobre la cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Entonces, si hay corpus y animus domini, es decir, ánimo de tratar la cosa como si fuera mío, habrá posesión. Si hay corpus y falta de animus domini, es decir, tiene la cosa, pero reconoce que el dueño es otra persona, no de él, habrá tenencia. O sea, la concepción romanista entonces sigue hasta hoy en día, en que la posesión es tener la cosa y querer tener la cosa o tratar la cosa como si fueras el dueño. Eso es posesión. La tenencia es tener la cosa, pero saber que esa cosa es de otra persona. Eso es, sin el animus. Corpus sin animus es tenencia. Corpus y animus es posesión. Esa es la distinción que hace el libro de... ¿Cómo se llama?
nuestro amigo. Blas. Blas, hermosa. ¿Qué dice? El profe también dio clasificaciones de tenencia antes de... ¿Podrías repetir otra vez, Suazo? Sí, ya repito, te escucho un ratito, ya repito. Dijo que existe tenencia pura y la tenencia derivada, que la derivada también se divide en si tenés interés o desinterés de la cosa. Yo tengo acá la tenencia. Espérame con un ratito, Joana. Y el tenedor, el tenedor es el único que no tiene ni acción ni defensa. Sí, El poseedor Tiene. sí tiene el propietario sí. Dice, espera, antes de irme, acá tengo la diferencia. La diferencia más significativa es que el poseedor tiene una posesión a título propio, no derivada de la cesión temporaria que le ha hecho un tercero. Por tanto, por contrato, por ejemplo. Por ello, puede adquirir el dominio por usucapión, lo que no puede hacer el tenedor. Con sus derechos están siempre regulados por un contrato que los liga al poseedor o al propietario. La tenencia en el derecho romano se conoció al lado de la posesión, una relación de hecho de menor rango, en tal caso de aquella persona que tenga efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad. En tal caso tendrá la tenencia de la cosa como simple tenedor de la cosa y representante de la posesión del propietario. Se puede afirmar así que en la tenencia está presente el corpus, pero falta el animus domini, ya que el tenedor reconoce como dueño de la cosa a otra persona. Messineo dice, cuando alguien tenga el mero poder de hecho, no acompañado del ánimo, o sea la intención de ejercer una actividad correspondiente al ejercicio del derecho real, esto es de atribuirse o de afirmar para sí el derecho real que se ejercita, sino por el contrario, tenga la intención de ejercer una situación preferente de otro respecto de la cosa. Se perfila un fenómeno diverso de la posesión que se llama detención, que es la tenencia. No estoy encontrando esta tenencia. Eso está en el libro. ¿Qué página está en el libro ese? ¿Vos tenés en el libro, Karen, eso? Tengo que la tenencia no produce efecto jurídico en tanto Sí. la posesión. Y la posesión, sí. Estoy buscando nomás algo que me está causando dudas. Me van a tener un ratito de paciencia. El tenedor es la persona con poder sobre la cosa y otra persona tiene la posesión o propiedad. En la pura no hay nexo con la posesión, ejemplo, bienes públicos. La derivada, según haya interés o desinterés. Cuando hay interés, es derivado con el poseedor, por ejemplo, el inquilino de un inmueble. En cambio, cuando no hay interés, se tiene la cosa, pero no se puede usar o gozar. Por ejemplo, depositarios es una obligación más bien. Eso es lo que... Ya. Espérame, me van a esperar un ratito para que estoy leyendo. Qué feo saludo. ¿Y su hipo en la clase? No escuchaste mami y vos. ¿O no escuchaste su hipo? Yo escuché. No. Todo el mundo estaba riendo, yo no solo no Un ratito. Como que decía. ¿Se acuerdan de. ¿Cómo se llama ese diputado que está en Ciudad del Este? El dominio es el derecho real más perfecto. Sí, el dominio y después viene la posesión. Lo que estoy buscando es la tenencia acá. Seguimos en posesión. Otra cosa que mencionó es que el único que puede
es el que tenga el dominio de la cosa. Un poseedor no puede desalojar a alguien, lo único que puede hacer es... ¿A qué? Un ratito. Acción de reivindicación, Como ve la tendencia, Ape. ¿Por qué te quieren hablar de tendencia si él casi no habló de tendencia? El poseedor Porque no quiero, hablar. porque Paloma me dio algo que yo no tenía en cuenta. Viste que es cierto, el señorío jurídico es la propiedad, el dominio. Estamos de acuerdo ahí, estamos bien. La posesión es, Quien tiene sobre una cosa El- es poder físico. sí, el poder físico, el señorío de hecho, sin protección o desprovisto de acciones que la que tiene el propietario, es el poseedor. Sí. Corpus más animus. Sí. Y la tenencia, según yo, es corpus, pero sin animus de poseer o de ser el dueño de la cosa. Pero ahí Paloma me dice otra vez que existe la tenencia pura pura y derivada. Entonces, por eso es que estoy buscando en el libro la tenencia, porque yo tengo tenencia tan simple como corpus sin animus. Pero entonces ahí es donde yo estoy buscando nomás en el libro si tenemos tenencia derivada, tenencia pura, y no encuentro nada. Ese Martín no es Blas. No sé. Blas, vamos a buscar en Martín. Todo es posesión. Suazo, Señora, la página 101 habla de tenencia. eso, justito llegué acá. La tenencia, concepto. ¿Qué? Tania está atenta a la jugada. 101 dice: la normativa de nuestro Código Civil no tiene referencia expresa a la tenencia de hacer. Es verdad, es verdad que en la posesión inmediata ejercida por el depositario, locatario, etc., se dan elementos que la tradición transmitida por el antiguo derecho romano atribuye a la tenencia. En efecto, cuando una relación determinada se constituye en base a un corpus y el ánimo genérico, así designados en la teoría subjetiva, se configura la tenencia, de la cual los ejemplos tradicionalmente admitidos han sido siempre el depósito y la locación. Ahí tiene problema. Absoluta y relativa y se divide otra vez en desinteresada e interesada. ¿Dónde está? Así acá está. Página 102. Tenencia absoluta y relativa. Esta parte quiero leer. Importante esto. Voy a marcar. Voy a leer esta parte porque acá llegué a lo que quería llegar. Tenencia absoluta y relativa. Fundamentalmente, y teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la tenencia se caracteriza por ser excluyente de la posibilidad del animus domini. O sea, en la tenencia no hay animus domini. Hay lo que hay es corpus, pero no hay animus. En el sujeto que tiene la cosa bajo su poder porque reconoce expresamente el dominio en la otra persona. Básicamente la tenencia presenta la característica esencial enunciada, pero en la doctrina se manifiesta una tenencia según la cual se puede distinguir la tenencia absoluta de la relativa. O sea, en esta doctrina hay tenencia absoluta y relativa. Es Aigerin quien considera posible distinguir estas clases de tenencia o de tensión según la idea del citado autor alemán se tiene. La tenencia es absoluta cuando su objeto no es susceptible de posesión. La tenencia es absoluta cuando recae sobre lo que no pueden ser poseídas por hallarse fuera del comercio. O sea, si yo me voy a sentarme en una plaza, eso es tenencia absoluta, porque yo sé que nunca voy a poder ser poseedor, porque esa cosa no está dentro del comercio. Eso es tenencia absoluta. La tenencia relativa, cuyo concepto nos lo da el artículo 2352 del Código Civil argentino, antes transcrito puede subdividirse en interesada o desinteresada, por procuración.
La tenencia es interesada cuando su ejercicio reporta alguna ventaja para el tenedor, cuando éste tiene un interés personal en la relación. En cambio, la tenencia es desinteresada, es aquella que ejerce el interés de otro del poseedor. Por ejemplo, en el inciso 2 del artículo antes citado tipifica claramente la tenencia desinteresada cuando expresa los que poseyeren en nombre de otro, sin derecho a tener la cosa, como el depositario, el mandatario o cualquier representante. En los casos en que el texto cita no existe interés personal por parte del tenedor, este detenta la cosa en interés de otro, que es el que recibe la ventaja que comporta el ejercicio de la relación por parte del tenedor. Ya. Bueno, nos mantenemos la misma tesitura. Lo que cambia es lo siguiente. Tenencia siempre va a ser corpus sin animus posseyendi. El animus o el animus domini, perdón, posseyendi. El animus domini puede darse de dos maneras. Vos podés tener una cosa que sabés o de la cual nunca vas a poder ser el poseedor. Y vos sabés que nunca vas a ser el poseedor, pero tenés la cosa. Es el ejemplo de la gente que se va y quiere, y está ahí en la plaza, usa, disfruta de la plaza, pero nunca va a poder ser el poseedor de la plaza. ¿Verdad? Sabe que nunca va a poder ser porque esa cosa no está susceptible o no es susceptible de ser adquirida. Entonces, está nomás. Otra forma de tenencia es la tenencia en la cual el tenedor sabe que esa cosa es de otra persona. O sea, el depositario. Cuando Karen me da a mí su plata, yo tengo la plata, pero yo sé que eso no es mío. Yo sé que eso es de ella. Entonces, esa es la tenencia, ese es otro tipo de tenencia, que es la tenencia relativa, ¿verdad? Que puede ser interesada o desinteresada, otra vez se subdivide, ¿verdad? Pero en esencia es esto: propiedad, señorío jurídico; posesión, corpus más animus; tenencia es el corpus sin el animus domini. Quedémonos con eso, porque la tenencia otra vez puede dividirse en absoluta y relativa, y la relativa puede ser otra vez interesada o desinteresada, pero eso ya es ir muy adentro, ¿verdad? Pero quedémonos con ese concepto central. Tenencia es corpus sin animus, posesión es corpus más animus, y propiedad es el dominio, es el señorío jurídico. ¿Está bien? Eso ya nos va a dar luz. Bueno. Gracias por la aclaración. Dale. No, quería nomás leer bien antes de... porque es importante... No, sigue. Posesión y dominio. Vamos a ver. Distinción e importancia de la posesión. Vamos a ver un poco. Esta es unidad 4, ¿verdad? Sí, seguimos. Dice, primitivamente la posesión se manifestó por actos del hombre, de apropiación y ocupación de tierras y cosas integraban el mundo físico y natural, el cual vivía y fue regulada diversamente e influía por la evolución política, social y económica. Tu mano lo que yo quiero. Hay autores que sostienen que el origen y el fundamento de la propiedad se encuentra justamente en la ocupación. En los tiempos primitivos, el usus era el fundamento de la propiedad, porque bastaba que una persona no dispusiese de una parcela de tierra que cultivar y con cuyos productos poder mantener a su familia, para que pudiera cercar una fracción de tierra de modo a evitar la intrusión de terceros. En esos tiempos remotos, la propiedad no se había perfilado como una figura nítida y perfectamente regulada, de modo que la posesión, con prescindencia de cualquier título, bastaba para el uso y goce de la cosa. O sea, lo que estamos viendo es que en el derecho romano antiguo, o sea, en la antigüedad, no había una distinción muy clara entre posesión y propiedad.
No había pues una dirección de los registros públicos. Entonces antes era más o menos así. Vos necesitabas la tierra, te ibas y cercabas, vos ya podías ser un propietario. Algo así era antes. O sea, no había una forma, no había una distinción muy clara entre poseedor y propietario. Antes del dominio existió la posesión. Eso es lo que la posesión. Claro, la posesión es lo primero. La posesión es lo primero. El tipo necesitó, se fue y se plantó ahí y fue poseedor. Entonces, como nació ese conflicto, no, este es mío, no, este es mío, no, este es mío, yo vine primero. Entonces nació ese quilombo. Entonces ahí se empezó a distinguir. Ok, ambos son poseedores, pero ¿quién es el que ejerce la propiedad de esto? Entonces ahí se empezó a distinguir entre poseedor y propietario. La tenencia de una cosa existe cuando se tenga efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad. Sí, En el resumen dice eso, sí, esa es la tenencia. la tenencia. Esa es la tenencia. Cuando vos tenés algo, pero vos sabés que eso no es Sí. tuyo. Esa es una tenencia. ¿Verdad? En este caso estamos viendo la posesión y el dominio. Estamos viendo que todo nace con la posesión. La primera figura acá, en el derecho antiguo, es la posesión. Porque eran dos personas que se peleaban por decir, no, este es mío, no, este es mío. Entonces acá vamos a distinguir, vamos a darle un carácter jurídico a este problema de hecho que hay entre dos poseedores. Y vamos a crear una figura que se va a llamar propietario. O el que ejerce el dominio, ¿verdad? Con la organización del derecho de propiedad, la precisa reglamentación de su defensa, la facilitación de la prueba del derecho y por medio de los títulos, acá está la palabra, títulos, la institución de órganos especialmente destinados a la registración de todos los actos que tuvieran por objeto modificar, constituir, transferir o extinguir el dominio y demás derechos reales sobre el inmueble, la posesión ha perdido trascendencia que tuvo en la antigüedad, pero aún así es imposible desconocer que sigue siendo de utilidad innegable, especialmente en materia de muebles. En nuestra materia, la posesión continúa manteniendo la importancia que tuvo, porque siguen teniendo vigencia los principios originarios del derecho germánico y del francés. Así, por ejemplo, la posesión de buena fe de cosas muebles crea a favor del poseedor una presunción de tener la propiedad de ellas. El artículo 2058 del Código Civil establece: se adquiere la propiedad de una cosa mueble por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. El artículo 2063 confirma la regla del disponer. La posesión constituye en propietario al adquiriente de buena fe, aunque la cosa no pertenezca al tradente, salvo en caso de que fuese robada o perdida. Resulta entonces que la posesión constituye en propietario al adquiriente, no siendo la cosa robada o perdida. O sea, acá lo que nos quiere decir, para hacer una explicación del tema, es, en el derecho antiguo, ¿qué pasaba antes? No existía pues todo esto del título, de la formalidad, no había nada. Acá eran personas que se iban y tenían una cosa. No, esa vaca es mía. No, yo tuve primero. No, yo tuve primero. Acá era tener la cosa y querer tener la cosa. Entonces antes el grado, por así decirlo, más importante era el poseedor. Tener la cosa y tratar la cosa como si fuera tuya. Eso era antes, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Empezó a haber problemas. Porque ¿cómo nosotros distinguimos quién es el poseedor o quién es el primero? ¿Cómo resolvemos estos conflictos entre dos o tres personas que dicen ser los poseedores de una misma cosa? Alguien tiene que tener un título. Y ahí nace esta noción. ¿Cómo yo sé que él puede vender y él no puede vender? ¿Cómo yo sé que él puede dejar en testamento esto y él no? Entonces ahí nace la figura de tener un título para poder donar, transferir, enajenar, hipotecar, prendar una cosa, ¿verdad? Entonces se crea una nueva dimensión que es la del propietario, el que ejerce el señorío jurídico. Entonces ahí nace esta nueva figura, ¿verdad? Y ahí se van distinguiendo un propietario que tiene acciones para reclamar su propiedad y un poseedor que sigue teniendo acciones para retener o para recuperar algo de lo cual él fue desposeído. O sea,
estas figuras siguen coexistiendo hasta hoy. Las dos son importantes. Solamente que el propietario tiene título y el poseedor no tiene título. Pero el poseedor puede ser propietario, sí, puede ser. Tiene acciones, tiene resortes jurídicos que le van a permitir llegar a ser propietario. Por ejemplo, la usucapión, ¿verdad? Son formas por las cuales un poseedor perfectamente puede convertirse en propietario. Entonces, ambos conceptos, ambos términos jurídicos hoy siguen siendo importantes. Pero se parecen mucho. Se parecen muchísimo. Sí, la única diferencia es el título. De hecho, que es el título, porque el poseedor puede transmitir su posesión, sí, puede hacerlo. El propietario puede transmitir propiedad, sí. En efecto, ¿qué es lo que están transmitiendo? La cosa. Entonces, ambos pueden hacer lo mismo. Ambos pueden defender la cosa. Entonces se parecen. La única diferencia es el título. Si una persona se encuentra cultivando un campo, Sí, se ha de presumir que lo hace porque tiene derecho para hacerlo. sí. Pero resulta muy difícil precisar a qué título cultiva. Si lo hace como propietario, como poseedor o como simple ocupante. ¿Cómo sabe? Y el título es el que te va a decir si él es propietario o no. O sea, el título. El título es el que da la diferencia entre un propietario y un poseedor. Si no tiene título, ese es un poseedor. Si ese fundo tiene título y tiene dueño, y el dueño sabe que hay otra persona ahí, ese es un poseedor de buena fe. Ahora, si entró ahí invadiendo, ese es un poseedor o un tenedor de mala fe. Entonces, de acuerdo del motivo por el cual vos estás en esa propiedad y de acuerdo a la relación jurídica que tenés con esa propiedad, vos vas a ser propietario, poseedor o tenedor. O sea, el título. El título. Así es. Ahora, confusiones, dice confusiones, corrientes entre dominio, posesión y tenencia. O sea, seguimos con lo mismo. Seguimos tratando, porque realmente es un problema, ¿verdad? ¿Cómo yo le distingo, así como decía Karen, a un propietario de un poseedor, de un tenedor? ¿Qué pasa ahí, verdad? ¿Cómo le distingo? Porque son medio iguales. Claro, es como decirte rojo, granate y coral, ¿verdad? Medio iguales son, ¿verdad? Dice, la posesión puede ser la expresión de propiedad como figura autónoma. No puede ser confundida con ella. La posesión y el dominio son dos categorías diferentes, siendo lo normal que el propietario tenga el derecho a poseer y lo común es que, teniendo ese derecho, tenga efectivamente la posesión de la cosa que le pertenece. Técnicamente hablando, es forzoso reconocer que es distinto el ius possidendi del ius possessionis, aunque lo habitual es que ambos se encuentran reunidos en una misma persona. O sea, ius possessionis es el derecho de poseer. ¿Sí? El ius possessionis es el derecho que tiene el propietario. Y el ius possidendi es el ánimo de tratar la cosa como si fuese el propietario. ¿Qué le hace a un poseedor? El corpus y el animus, o sea, el ius possidendi, el ánimo de poseer. ¿Qué le hace a un propietario? El ius possessionis, el derecho de poseer. Entonces, se parecen. Entonces, por eso habla de la confusión, ¿verdad? Puede ocurrir que el propietario de la cosa carezca de la posesión. Claro, yo le puedo alquilar mi casa a Teresa, no obstante tener derecho a ella. Situación que puede dar lugar a un doble fenómeno jurídico. Un poseedor no dueño frente a un dueño no poseedor. Claro, yo me fui a Miami y dejé mi casa acá abandonada. Y vino Teresa a quedarse en mi casa. Ella cuida mi casa, pinta, paga los servicios, ¿verdad? Hace todo. Entonces, yo soy un propietario que no soy poseedor y Teresa es una poseedora que no es propietaria. Eso puede darse. Cuando el propietario es despojado de la cosa, se disocia la propiedad y la posesión, para lo cual existe el medio para recuperar. En el caso, la acción posesoria de procedimiento más rápido y fácil que el de la acción reivindicatoria. Y si el dueño pierde el pleito posesorio, tiene todavía abierta la vía de la acción petitoria o reivindicatoria. La diferencia está
en que la propiedad confiere un poder de derecho. ¿Qué es la propiedad? Señorío jurídico. La posesión da un poder de hecho. La propiedad es un señorío de la posesión es un señorío de hecho. Pero ambos poderes se manifiestan, no obstante, su distinto carácter de la misma e idéntica manera. O sea, son dos acciones que buscan exactamente la misma cosa. O sea, el poseedor tiene el interdicto y el propietario tiene la reivindicación. Pero ambas figuras sirven para exactamente lo mismo, que es recuperar la posesión de la cosa. No obstante, su distinto carácter de la misma e idéntica manera, la propiedad es derecho y la posesión es el hecho. Y es esta manifestación exterior análoga la que origina mayores dificultades para separar tajantemente una distinción de otra. Es que el poseedor no propietario se comporta respecto de la cosa del mismo de modo que si fuese propietario. Ese fue el problema. Que para que el poseedor sea poseedor, tiene que tener la cosa y comportarse como si fuera el propietario. O sea que se parece a un propietario. ¿Verdad? Para diferenciar la propiedad de la posesión en forma práctica, se verifica, por ejemplo, que vencido en el juicio posesorio, el propietario tiene derecho a plantear la acción petitoria, la acción de reivindicación, lo que no se da en el caso de la posesión. En la sentencia dictada en el juicio posesorio no produce autoridad de cosa juzgada, no prejuzga sobre los derechos de las partes. Se puede perder la posesión sin hallarse comprometida. La propiedad tiene que decir acá. Está mal eso. La propiedad, la posesión y la tenencia constituyen figuras que presentan una gran similitud en sus manifestaciones exteriores. Si una persona se encuentra cultivando un campo, se ha de presumir se ha de presumir que lo hace porque tiene derecho a hacerlo, pero resulta muy difícil saber a qué título cultiva, si lo tiene como propietario, como poseedor o como simple ocupante. Si es cierto que se tratan de figuras que se distinguen jurídicamente, pero exteriormente se parecen y fácilmente pueden incurrir en confusión. O sea, acá lo que trata de hablarnos es que sí, jurídicamente hay una diferencia enorme. O sea, la ley al propietario le da los más amplios derechos, al poseedor le da ciertas acciones y al tenedor no le da ninguna. Pero de cara al mundo real, ¿cómo yo sé si ese es un propietario, un poseedor o un tenedor? Se parecen mucho. Entonces ese es el problema que se plantea, ¿verdad? ¿Cómo yo, ser humano de a pie, le distingo a un propietario de un poseedor o un tenedor? No puedo. Ahora, entendiendo su relación jurídica con el título, con lo demás, sí puedo distinguirle. Jurídicamente hablando, conceptualmente hablando, le puedo distinguir. Pero en la vida real no. O sea, yo veo que pasa Juan con su BMW X6. Yo no sé si él es el chofer, si él robó ese auto o si ese auto es de él. Yo no sé. Yo lo único que veo es Juan en su BMW X6. El funcionario de la playa. Claro, yo no sé si él es el que lava el auto, no sé si es el dueño o si le robó a alguien. Entonces, eso es lo que plantea el derecho. No soluciona el problema de cara a cómo se lo ve a ese sujeto respecto a la cosa. Jurídicamente hablando, sí, hay mucha diferencia, pero de hecho, no. Entonces, ese es el problema que plantea. Esto ya vimos, elemento de la posición, sabemos que es corpus y animus. Eso está muy claro, creo que no hay mucho que decir al respecto. ¿Ustedes quieren comer pizza? Y vamos a hablar sobre algo importante para poder cerrar. En resumen, dice, Savigny nos dice que el poseedor tiene animus domini y el tenedor no. Aigerin nos dice en cambio que lo diferenciador es lo que disponga la ley. Hay posesión cuando la ley da protección posesoria. La tesis correcta es la de Aigerin. Ahí verificó.
No sé yo. Erin. Bueno, Heiring. Hay una I delante. El profe dice Erin. Hieren. Espera. Bueno. Puede no tenerse la posibilidad física de disponer de la cosa, pero igualmente tener la posesión. Ejemplo, aquel que alquila su libro, pero no lo tiene físicamente, pero sigue siendo el poseedor. El que se lo alquila solo es tenedor. Reconoce que hay otro que es el dueño. También puede no tener el animus domini y ser poseedor. Ejemplo, el usufructuario. Entonces, hay una distinción. Es cierto. Iering, así es. ¿Cómo Hieren. Paloma? Hieren. Hieren. Iering hace esa distinción que no hace Savigny. Para Savigny, el tenedor es la cosa sin el ánimo de querer tenerla. Para Iering no es tanto así. No es tanto así. O sea, para él es más complejo el problema. Entonces, él plantea más situaciones. Pero vamos a ver qué dice nuestro Código Civil al respecto. En el artículo 1909 dice, identifica al sujeto de derecho diciendo, poseedor es quien tiene sobre una cosa un poder físico inherente al propietario o al titular del derecho real que lo confiere. De esta manera se separa la teoría subjetiva de... No, de Iering, ¿cómo es? Iering, vigente en el Código Civil, por no enrolarse con la teoría objetiva de Iering. Nuestro Código Civil, siguiendo a Iering, considera que el corpus y el animus van indisolublemente unidos. Cuando dice, poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder inherente al propietario. De esta manera, la calidad de propietario alcanza a aquellos que no tengan el animus domini. El a animus rem siviavendi, tales como los usufructuarios, arrendatarios, inquilinos, etc., a quienes se los categoriza como poseedores inmediatos, por ejercer realmente un derecho sobre el corpus, pero reconociendo en otro la posesión que es el poseedor inmediato. Esto es así porque la teoría objetiva, que considera el corpus como la simple manera de exteriorizar el animus mediante un conjunto de hechos que demuestran una explotación económica de la cosa. Savigny, según Savigny, el poseedor necesita corpus, ánimo Sí. jurídico y dominio. Y según Y Hieren solamente es necesario el corpus, pero arreglado según él, que es cómo se comporta la persona en relación a la cosa. Es como que se comporte como el propietario. Eso Sí. es el corpus para él. para él. Ok. Nociones principales de esta unidad de posesión. Hay un problema hay una confusión aparente entre el estudio de la posesión, la propiedad y la tenencia. De cara a la visión de la persona común de a pie, es muy difícil distinguirle a Juan, dueño del BMX6, si es que prestó, robó o él es el chofer. No se puede distinguir. Es una línea muy delgada. Claro, es una línea muy gris. Jurídicamente hablando, sí. El título lo distingue. Claro. Pero de hecho, no. En cuanto a las acciones es lo mismo. El poseedor y el propietario tienen acciones para recuperar la posesión de la cosa. Entonces son distintas acciones, pero que tienen exactamente el mismo efecto jurídico. Entonces, por eso es que hay tantas confusiones y esta unidad plantea todos estos problemas, ¿verdad? Y principalmente la doctrina de Savigny y de Hiering, ¿verdad? Para Savigny tiene que haber corpus y animus. Para Hiering, tener el corpus ya es ser poseedor. ¿Verdad? Así funciona, ¿verdad? Para Hiering no hace falta el animus. Si tenés la cosa y te comportás como el dueño, ya está. Eso ya es posesión. Entonces, esa es la distinción entre la teoría de estos dos doctrinarios, ¿verdad? Y eso. Eso es todo. Sí, y el que Eso no adopta me- nuestro- ahora está hablando lo mismo. Sí. el que adopta